¿Cómo hago yo un vídeo educativo? Y es más, ¿cómo hago un vídeo educativo en español? ¿Cómo consigo que la presentación sea en español? A ver, el idioma no lo he logrado y eso que he conseguido un prompt que voy a compartir con vosotros bastante interesante para lograrlo, pero no lo he conseguido, con lo cual, pero sí he conseguido que las diapositivas aparezcan en español y os voy a contar cómo lo he hecho. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder editar, para poder construir este vídeo, es entrar en uno de nuestros notebooks. Yo tengo aquí el del Madrid en el siglo XVII, no me preguntéis por qué aparece un tarro de cristal, porque no lo entiendo, pero este es el notebook que tengo, el cuaderno que tengo con Madrid en el siglo XVII. Fijaos que esto también ha cambiado por completo. Ahora aparece el resumen de audio, el resumen de vídeo, el mapa mental y los informes, con su resumen, con su guía de estudio, con sus preguntas frecuentes y con su cronología. Pero está ordenado de otra forma totalmente diferente y para mí mucho más interesante. Bien, el resumen de vídeo lo podéis dar aquí directamente o podéis hacer un truquito, que es personalizar, que es lo que a mí me gusta. Y ahora os explicaré cómo he personalizado esto, pero primero quiero que veáis el resultado. Yo le he dicho que haga un resumen de vídeo de todo esto del siglo XVII que tengo aquí, que es muchísimo, son artículos científicos, libros enteros, PDFs brutales, que los he añadido aquí, como siempre, en añadir fuente. Bien, lo digo porque hay gente que es nueva, pues que sepa que aquí en añadir fuente incluso puedes descubrir fuentes, puedes descubrir algo mucho o más interesante o menos de lo que tú ya tengas. En principio seguro que menos, pero bueno. Y aquí lo tenéis. ¿Qué pasa? Que está en inglés. Fijaos, en el manual de literatura universal que tengo aquí montado, también he hecho un vídeo, que es este, las 4 revoluciones que cambiaron las historias. Vamos a ver si este sí nos lo deja ver. Welcome to The Explainer. We're the show that turns big, complex topics into clear, dynamic presentations. And today, we are going to dive into something you experience every single day. Fijaos en cómo ha hecho una presentación muy sencilla y luego ha ido adentrándose There were en el 4 tema. huge shifts, kind of like earthquakes, that completely changed storytelling forever. Let's dive in. Our journey begins way back in the Renaissance. Muy bien, vale. Y decís, anda, ¿y cómo es posible que esté la presentación en español y luego la voz esté en inglés? Esto no pasaba en el otro, en el Madrid del siglo XVIII, que estaba todo en inglés. Welcome to The Explainer. Today, we're diving into one of history's great paradoxes 17th century Spain. This was a time of absolutely breathtaking cultural achievement. Entonces, profe, ¿cómo has conseguido que esas diapositivas que hemos visto antes estén en castellano? Vale, pues os lo voy a contar, ¿vale? Mirad, cuando he ido aquí a personalizar, he hecho un prompt y le he dicho. Primero le he dicho que quería, mira, lo puedo probar de otra forma si queréis con vosotros para que sea diferente, pero básicamente la estructura del prompt era esta. Quiero realizar una presentación basándome o que se centre en las literaturas de la antigüedad, que es el tema 1, ¿vale? De la antigüedad. Bien. El público al que va dirigido está conformado por alumnos de bachillerato, ¿vale? Pero podéis poner lo que queráis. Yo antes he puesto de primero de curso de la ESO, ¿vale? Con una edad entre unos 12 años, 12, 13 años, ¿vale? Aquí en bachillerato, pues ya sería con una edad de entre 15 y 18 años, en fin, más o menos esa edad, ¿vale? Oficialmente 16, pero bueno, de entre 15 y 18 años. Quiero que sea explicativo, quiero que sea didáctico y quiero que sea didáctico. El resultado debe ser una presentación en castellano. Aquí poned lo que queráis, ¿vale? Yo voy a poner en español de España, pero poned lo que queráis porque va a dar igual. El audio lo va a sacar
en inglés. Lo que pasa es que la presentación sí que va a estar en español. Entonces, bueno, pues podéis poner español sin más y no pasa nada. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué genera. Se tarda un ratillo, entonces yo no os voy a estar aburriendo ese ratillo porque os voy a enseñar mientras tanto otra cosa, ¿vale? Que es cómo he logrado yo conseguir el texto en inglés de ese vídeo, pasarlo al castellano y luego ya lo he doblado yo, porque ya sabéis que me gusta doblarlo para mi canal de YouTube, no me gusta, bueno, pues tenerlo ahí con voces de IA y todas esas cosas, eso no me gusta. He subido el vídeo directamente a Notebook LM. Ya que no sabéis qué ha hecho, pues automáticamente ha sacado toda la transcripción. He subido el MP4, es decir, o sea, lo he subido tal cual. Ha sacado la transcripción y luego, pues, me he ido a otra aplicación y ahora mismo os la voy a enseñar, ¿vale? Me voy de aquí, ahí ya he copiado la transcripción y lo que he hecho es entrar en Gemini, pero podéis hacerlo también en ChatGPT o donde queráis. Bien, mirad, he entrado en Gemini, vamos a ver si es esta, sí, y le he dicho, oye, ¿puedes traducir este texto al español de España? Y efectivamente lo ha traducido. Luego le he pedido que abriera un Canvas para poder editar algunos errores graves que tenía el texto en inglés y también para mejorarlo un poco a mi estilo de redacción y a como yo quiero transmitirlo a los alumnos. Y cuando he tenido ya una idea de que el texto estaba bastante bien y me satisfacía bastante, he decidido llevármelo a mi programa, en este caso favorito, que es DaVinci Resolve, pero que podéis hacerlo con Clipchamp o con el programa de edición de vídeo que queráis. Y me he basado ya en ese guión para hacer la voz en off. Bien, oye, esto ya es la monda, ¿no? También es un tutorial de DaVinci Resolve. Bueno, mirad. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo lo que he hecho aquí es borrar la pista en inglés, bien, y luego me he ido a la parte de sonido, a Fairlight, como lo llaman aquí. Mucha gente dirá, y esto es un debate que lanzo que me parece interesante. Bueno, profe, ¿pero esto qué es? O sea, ahora vamos a poder hacer presentaciones con Notebook LM, con un montón de documentos que sabemos que son buenos y que están bien, y nos lo va a hacer. Entonces, ¿se vayan a YouTube, por ejemplo, de presentaciones hechas con Notebook LM? Bueno, yo no os digo que no, es posible, ¿eh? Dice José Antonio, me he unido tarde, pero he conseguido con el PROM en instrucciones de vídeo que genere los textos y el audio en castellano, insistiendo mucho y poniendo español de España. Bueno, José Antonio, cuéntanos esto, por Dios. ¿Cómo has conseguido que el audio lo genere en castellano? Ojo al pedazo de PROM de José Antonio. El presentador de ella debe hablar única y exclusivamente español de España y los textos que acompañan al vídeo deben escribirse en español de España. Utilizará un tono académico pero cercano y fácil de entender para explicar todos y cada uno de los aspectos de su proyecto. Está dando una charla ponencia sobre todo este contenido a un público que no entiende el inglés y por eso debe dirigirse a ellos. ¡Qué bueno, José Antonio! En español de España y las diapositivas que utiliza durante su exposición deben estar escritas en español de España, ya que el éxito de su ponencia y el futuro de su trabajo dependen de ello. Bueno, has metido ahí un poco de le has metido ahí un poquito de chantaje emocional, psicológico, muy bien, muy bien. Bueno, para resolver también la duda de José Antonio sobre qué ha pasado con este vídeo, pues te digo que no he debido hacer muy bien el prompt, porque fijaos, la que me ha liado. Primero me ha puesto el título en inglés. Ancient Literatures, The Origin of the Stories. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje a los orígenes de la palabra escrita para descubrir de dónde narices vienen todas esas historias que nos enganchan. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Para empezar, fijaos en esta escena, una de las más famosas de toda la literatura. Es Ulises en plena Odisea, tapando con cera los oídos de su tripulación. ¿Por qué? Para que no oigan el canto de las sirenas, un canto tan irresistible que los llevaría directos a la muerte. Ya desde el principio vemos el poder que tiene una historia, o una canción, en este caso. Esta imagen lo dice todo, ¿verdad? Una buena historia nos atrapa, nos secuestra, nos transporta a otro mundo. Durante miles de años, la literatura ha sido esto, una forma de divertirnos, de consolarnos, pero sobre todo ha sido como un espejo, donde mirarnos para entender.
Ay, perdonad. Os iba a decir que ha utilizado una de las... mira, lo voy a descargar y si puedo lo comparto con Claro, vosotros. ¿por qué nos afectan tanto? Y lo vemos Para juntos. responderla tenemos que irnos al principio de todo. Espera, para un segundo, para un segundo. Es que es impresionante porque ha utilizado la propia imagen de un tema, ¿eh? De un tema de lo que yo le había subido, la ha utilizado dentro de la presentación. Está en español de España perfectamente, pero le ha faltado una cosa muy importante, que es el texto. Y es verdad que tiene algo de acento, y eso que le he puesto español de España, ¿eh? En el prom, porque luego te he copiado esa última parte, José Antonio, pero fíjate que me lo ha hecho en inglés, con lo cual parece como que se está resistiendo un poco. Pero bueno, llegará el momento, ¿eh? Igual que llegó con el audio, llegará el momento con el vídeo. Lo que me gusta es el tono súper entusiasta que tiene, ¿eh? Me encanta el tono entusiasta que tiene, es brutal, es súper curioso. Y es verdad que, bueno, no está exactamente en español de España, pero bueno, no está nada mal. Mira, vamos a verlo si me deja StreamYard, lo vemos un momento para que lo veáis en grande, ¿eh? Para que lo veáis con toda la potencia, porque aquí pues se ve regular, la verdad. Lo de los textos, igual hay que insistir algo más durante el prom. Pues sí, también. Igual los textos le tengo que decir, cuida mucho que cada diapositiva esté en español, intenta por favor que esté en español, a ver si, o le digo diapositivas primero y luego el texto, el contenido tiene que estar en español. Sí, hay que insistir mucho, hay que insistirle mucho para que lo vaya haciendo. Vamos a ver si me deja, aquí está. Bueno, vamos a ver 8 minutos y 23, ¿vale? Y acabamos el directo con esto. Pero vamos a ver esto y vamos a ver críticamente, ¿eh? Podéis comentar mientras tanto, mientras que lo vemos, podéis ir comentando para ver qué cosas os gustan y qué cosas no os gustan de la presentación, ¿vale? Vamos Hola a allá. todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante, un viaje a los orígenes de la palabra escrita para descubrir de dónde narices vienen todas esas historias que nos enganchan. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Para empezar, fijaos en esta escena, una de las más famosas de toda la literatura. Es Ulises en plena Odisea, tapando con cera los oídos de su tripulación. ¿Por qué? Para que no oigan el canto de las sirenas, un canto tan irresistible que los llevaría directos a la muerte. Ya desde el principio vemos el poder que tiene una historia, o una canción, en este caso. Esta imagen lo dice todo, ¿verdad? Una buena historia nos atrapa, nos secuestra, nos transporta a otro mundo. Durante miles de años la literatura ha sido esto, una forma de divertirnos, de consolarnos, pero sobre todo ha sido como un espejo, donde mirarnos para entender nuestros mayores deseos y también nuestros peores miedos. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Por qué nos afectan tanto? Para responderla tenemos que irnos al principio de todo, a la cuna de la civilización. Al momento exacto en que las historias dejaron de contarse de viva voz para empezar a grabarse en piedra, en arcilla o en papiro. Venga, nuestra primera parada, la cuna de la escritura. Nos vamos al Creciente Fértil, a dos civilizaciones que lo cambiaron todo: Mesopotamia y Egipto. Ellas nos dejaron los textos más antiguos y legendarios de la humanidad. Mirad, aquí vemos dos formas de escribir totalmente distintas. A la izquierda, la escritura cuneiforme de Mesopotamia, esas marquitas con forma de cuña sobre tablillas de arcilla. Y a la derecha, los jeroglíficos egipcios, que son súper visuales, llenos de símbolos. Aunque por fuera no se parecían en nada, el objetivo era el mismo: usar las historias para intentar responder a las preguntas de siempre. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y qué hay después? Y es precisamente en Mesopotamia donde nace la que se considera la primera gran obra literaria, la primera epopeya de la historia, el poema de Gilgamés. Va sobre un rey, Gilgamés, que después de perder a su mejor amigo, Enkidu, se obsesiona con algo que parece imposible: encontrar la manera de no morir nunca. ¿A que suena súper actual? Es que es el dolor por la pérdida, el miedo a que te pase a ti también. Es esa lucha del ser humano que se niega a aceptar su final. Un tema que, miles de años más tarde, sigue estando en el centro de casi todas las historias que contamos. Mientras tanto, muy cerca, en el antiguo Egipto, la preocupación por la muerte era igual de intensa, pero la enfocaron de otra manera. Ellos no buscaban vencerla, sino prepararse bien para ella. Y para eso crearon una de las obras más alucinantes de la antigüedad: el Libro de los Muertos. Fijaos bien en la imagen. Esto no era un cuento de aventuras como el de Gilgames, era un manual de instrucciones, una guía práctica. Estaba lleno de hechizos, de rituales, de todo lo que necesitaba el alma del muerto para superar los peligros del más allá y conseguir la vida eterna.
Aquí la literatura no era entretenimiento, era una herramienta sagrada, algo vital. Vale, dejamos el Mediterráneo por un momento y nos vamos de viaje hacia el este, a dos gigantes culturales que crearon sus propias tradiciones literarias completamente diferentes y a una escala que te vuela la cabeza, la India y China. En la India nos topamos con epopeyas de un tamaño colosal. Pensad en esta cifra, 200.000 versos. Eso es lo que tiene el Majábharata. Es el poema épico más largo que se ha escrito jamás. Para que os hagáis una idea, es como 10 veces la Ilíada y la Odisea juntas, una auténtica locura. Y junto al Majábharata está el Ramayana. Estas dos obras son los pilares de la cultura hindú y de buena parte de Asia. Pero no son solo historias de dioses y demonios, van mucho más allá. Exploran dilemas morales súper profundos sobre el deber, el honor y el sacrificio. Ideas que han guiado la vida de millones de personas durante siglos. Y ahora, cambio de tercio total. Nos vamos a China. Y aquí la literatura pega un giro de 180 grados. Aquí el foco principal no estaba en las grandes batallas de los dioses, sino en algo mucho más terrenal, la sabiduría práctica. Textos que enseñaban a vivir mejor o a gobernar de una forma más justa. Esta cita del Tao Te Ching lo resume a la perfección. Libros como este, o como el famosísimo El arte de la guerra de Sun Tzu, no te cuentan lo que pasó, sino que te dan consejos para el ahora. Son manuales de filosofía y estrategia que a día de hoy se siguen estudiando en todo el mundo por su sabiduría. Y con esto volvemos a casa, por así decirlo. Regresamos al Mediterráneo para ver cómo tres tradiciones que nos suenan mucho más, la hebrea, la griega y la romana, se mezclaron para levantar los cimientos de lo que llamamos cultura occidental. Para que nos situemos, esta cronología lo deja todo muy claro. Hacia el año 1000 a.C. se empiezan a escribir los primeros libros de la Biblia. Varios siglos después, sobre el 500, es el boom de Homero y la tragedia griega. Y finalmente llegan los romanos, que lo heredan todo y lo expanden por el mundo. Por un lado tenemos la Biblia. Pero ojo, que nadie se confunda, la Biblia no es un libro. Su nombre significa, de hecho, los libros. Es literalmente una biblioteca. Nos da un relato gigantesco sobre el origen del mundo, la historia de un pueblo y sobre todo un código moral que ha marcado a toda nuestra civilización. Con historias que os sabéis de memoria, el Arca de Noé, la Torre de Babel, David contra Goliat. Y en la otra esquina del ring, por así decirlo, tenemos a los griegos. Si la Biblia nos dio el gran relato moral, el qué contar, los griegos nos dieron las herramientas, el cómo contarlo. Prácticamente inventaron todos los géneros que consumimos hoy en día. La tragedia, la comedia, la filosofía. Ellas pusieron las reglas del juego de cómo contar historias. Y entonces, claro, llegaron los romanos. Esta tabla lo explica genial. Roma fue el gran altavoz, el gran amplificador del mundo antiguo. Cogieron los géneros griegos y los adaptaron a su rollo. Por ejemplo, el teatro griego era un ritual súper solemne sobre el destino y los dioses. ¿Qué hicieron los romanos? Lo convirtieron en comedia de enredos, en puro entretenimiento para las masas. Lo hicieron más popular y lo llevaron hasta el último rincón de su imperio. Pero los romanos también pusieron algo nuevo sobre la mesa, una mirada mucho más íntima, más personal. Este poema de Catulo, que es brevísimo, es un ejemplo perfecto. Odio y amo. Es la contradicción pura del sentimiento, una angustia que suena totalmente moderna y que los griegos no habían explorado de una forma tan directa. Entonces, ¿cuál es el hilo que une todo este viaje? Pues que a pesar de las distancias y las diferencias, en el fondo, todas estas culturas se hacían las mismas preguntas. Gilgamesh buscando la inmortalidad, un faraón preparando su viaje al más allá, o el pobre Edipo enfrentándose a su destino. Todos, a su manera, estaban explorando el corazón de la experiencia humana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene todo esto? Y así llegamos al final, al gran legado. Porque, que quede claro, estas historias no son piezas de museo que no le importan a nadie. Son el ADN, el código genético, de casi todo lo que leemos, vemos y jugamos hoy en día. Desde las pelis de superhéroes, que son nuestras epopeyas modernas, hasta la serie que te vas a poner esta noche. Y esta influencia es súper directa en nuestra propia literatura. Por ejemplo, es imposible entender La Celestina sin conocer la comedia romana. O a poetas como Garcilaso, que estaban todo el día reescribiendo los mitos de Ovidio. Como veis, nuestros grandes autores, desde Cervantes a Unamuno, estaban en un diálogo constante con todos estos clásicos. Y con esto cerramos el explainer de hoy. Pensadlo bien,
Estas historias sobrevivieron a la caída de imperios, a la quema de bibliotecas, al paso de milenios. Y eso nos deja con una última pregunta que es para vosotros. De todas las historias que estamos creando hoy, de las pelis, series, libros, videojuegos, ¿cuáles creéis que seguirán aquí dentro de 2000 años? Piénsalo la próxima vez que te enganches a una buena historia. ¡Hasta la próxima! Bueno, me parece genial, me parece muy divertido. La verdad es que os perdonad porque os iba escribiendo por aquí por el chat mientras tanto. Me ha sorprendido un poco lo del explainer final, ¿no? Este es el explainer de hoy. Bueno, pequeñas cosas que habrá que ir mejorando. Habrá que decirle, por favor, no introduzcas ningún anglicismo, no introduzcas palabras en inglés. Es para una clase de lengua y tal. Pero bueno. Vale, Cristian me dice, muy bueno. Y es verdad, ¿eh? ¿Sabes qué le ha faltado? Le ha faltado el argentino. Si llega a poner ya un locutor argentino hubiera sido espectacular. Pero es verdad que ha quedado muy bien, ha quedado hasta gracioso. Muy bien la locución en español, muy bien la locución en español de México en este caso, con muy buena dicción y además marcando muy bien los tiempos y poniendo muy bien el énfasis donde hay que ponerlo. Así que ha quedado como una narración totalmente profesional. Yo estaba alucinando pensando, madre mía, los dobladores, ¿no? O ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé. O sea, a mí no me vais a ver nunca sintético, ¿eh? Aquí, pero es que llega un momento en que dices, bueno, me habéis visto sintético en un vídeo, ahora que lo pienso, sobre avatares que me hice un avatar, pero no era tan 3D, no era tan realista. Pero esto es tremendo, ¿eh? Esto es casi una presentación hecha de forma brutal. Me comentaba José Antonio que es verdad que quizá no he sido tan específico en el tema de que escribiera, por favor, todas las diapositivas en español de España, pero que sepáis que si vosotros lo hacéis, lo podéis hacer perfectamente y quizá salga bien. A mí me ha salido bien una vez y le di un prompt bastante sencillo, con lo cual entiendo que a base de seguir y seguir, seguramente os salga bien. Lo que me interesa es que también podéis hacer una presentación en vídeo solamente de ese trocito, o sea, solamente de un documento, de algo que os guste del temario y así no tengáis que tener, no le liéis sobre todo, ¿no? Que no necesite demasiado, que no empiece a buscar como loco en diferentes eh, fuentes y no llegue a lo que tú quieres llegar. Hay que explicarle muy bien las cosas, pero yo creo que si lo conseguimos lo vamos a hacer muy bien.